yo siento que el sector está absolutamente estancado y gran parte del estancamiento es por la falta de políticas hacia el sector campesino, es decir, el retraso del campesinado, el problema de haber abandonado la producción de alimentos y lo que es la concentración de tierra que ha sido bárbara, en 15 años se ha disminuido el minifundio, todo eso que tú sabes, para mí ha sido un ancla para el sector y para la economía nacional. Entonces yo creo que aquí hay una pregunta de fondo que creo que me la contestaron y me tiene muy traumatizada. La pregunta de fondo, tanto para el desplazamiento como para la política de tierras, es, bueno, ¿qué es lo que quieren hacer? O sea, ¿cuál es la política agropecuaria? ¿Cuál es la política rural? ¿Cuál es la política territorial sobre esta parte que van a hacer? Porque si lo que quieren es restituir, digamos, volver a traer esa población que huyó, que era población trabajadora, como lo muestra él, y población productiva, como lo muestra Ana María en su trabajo. Bueno, de Carimagua yo calculaba que se han perdido 3.5 puntos de crecimiento anual y Ana María, ya que lo ha refinado más, va como en 4 puntos de crecimiento. O sea, que tú miras la historia, y si quieres te muestro la gráfica, la historia de 35 años del sector agropecuario, y encuentras, antes de la apertura el sector agropecuario siempre ha sido volátil, pero crecía al mismo ritmo que la economía. A partir de la apertura esta cosa se viene abajo, ¿sí? Y ahora sí está peor, ¿no? Ahora sí la economía para allá y el sector agropecuario sí, o sea, y una brecha en crecimiento y en calidad de vida, y eso se explica mucho, en mi opinión, por lo que ha pasado con el sector rural. Entonces, ¿qué quieren? Quieren realmente que esta gente vuelva a ser productiva. Para que esa gente vuelva a ser productiva, ustedes tienen que hacer una cosa muy distinta a la que están haciendo. Ustedes tienen que señalar cuál es la política rural. Ustedes tienen que garantizarle a esa gente seguridad, o sea que la seguridad democrática sí tiene que estar en los sitios de expulsión y de recepción. Ustedes tienen que hacer una política de producción de alimentos que no existe. Ustedes tienen que tener una institucionalidad para desarrollo rural que no existe. Ustedes tienen que tener una investigación para la producción alimenticia que no existe, ¿sí? Eso es lo que tendrían que hacer. Si no dicen nada, yo me temo que lo que va a pasar, y hoy creo que me lo confirmó el ministro, que es lo siguiente: la ley de tierra se limitaría a devolverle el dinero, a compensar el daño financiero que tuvieron los desplazados. Pero ellos parten de la base que nadie quiere volver, y que entonces el grueso del campesinado se queda en las ciudades. Y yo le decía al ministro, ¿haciendo qué? Como quien dice, eso no es problema. Para mí, lo que hay detrás es el mismo modelo Uribe, en el sentido de que la tierra quedaría para el modelo Embrapa, más que Embrapa, que también trabaja con los campesinos, el modelo brasilero de las grandes plantaciones, de las grandes, de todo este desarrollo de la Orinoquía, sobre lo cual tengo muchas críticas, que se está haciendo simplemente con la obsesión de hacer la agricultura capitalista. ¿Y qué va a pasar con los 10 millones de campesinos? No lo veo. No veo el tema de la tierra inscrito en el contexto del tema del desarrollo, casi que del desarrollo territorial, de esa parte. La situación actual es bastante compleja como para decir que en los territorios ocupados por bandas criminales, paramilitares, guerrilla o corrupción sea posible llevar a cabo esa Pero sí se puede llevar industriales. ¿Sí se pueden llegar grandes empresarios? Esa es mi pregunta. No, claro, ¿Por qué se claro. podrían llevar grandes empresarios y por qué no se pueden llevar campesinos? Claro, no, exactamente, pero ahí lo que es interesante de la polémica es que a veces se parte de que ya estamos en un momento de posconflicto. No, es una idea ingenua, pero sí es real. O sea, es real, pero te voy a decir una cosa. De lo que piensa el gobierno. Sí, pero perdóname. Yo lo estoy viendo como país. Si tú tienes 3 millones de personas que fueron productoras, algunas pobres, muchas de ellas menos pobres, y definitivamente nada de pobres comparado con lo que está acá. Ajá. Y tú tienes un modelo de crecimiento económico como el que tienes acá, en donde lo único que te va a crecer es minería. Y en minería no te va a generar empleo, te genera renta, te trae mucha inversión extranjera, no te transfiere tecnología. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar esos 3 millones de personas en las calles de las ciudades? Que ese cuento que los desplazados están metiendo a sus hijos en la universidad, que me lo muestren. Que me lo muestren. Entonces yo no veo, entonces yo siento al ministro diciendo, bueno, ellos no quieren volver, esa es la disculpa. ¿Cómo van a querer volver si cada vez que les ofrecen un pedazo de tierra los matan? ¿Por qué? Porque no han limpiado esas zonas, porque no le interesó a Uribe limpiar esas zonas. Porque, en cambio, ¿por qué no matan a los grandes palmeros, a los grandes ganaderos? Porque son llaves de estos tipos. Entonces, eso es lo que queremos, un modelo en donde no limpiemos del todo, pero sí hagamos las alianzas con los grandes productores, con un agravante.
que no miran el contexto del país y yo, ¿qué hago con estos 3, 4, que pueden ser hasta 5 millones de personas que yo no las veo ubicadas en un país en donde no tienes digamos, la capacidad de absorberla? Yo lo que veo es que les va a haber una restitución financiera. Y te digo que nos vamos a llenar de 3 millones de personas que van a comprar un taxi con la plata que les dan y en 4 años están arruinados. Pero cuando usted dice que es la restitución financiera, ¿en concreto qué es? Que simplemente la gente va a querer que le paguen en su tierra y punto, y se queda en las ciudades. ¿Pero qué pasa con la tierra? Ah, no, la tierra se la venden, ¿sí? Se la venden a los grandes empresarios para el desarrollo de la agricultura capitalista, moderna. ¿Qué vamos a hacer con el campo colombiano? O sea, en el campo colombiano tenemos 10 millones de personas habitando el campo, son 10 millones de campesinos. La tierra está, de las 42 millones de hectáreas, hay 32 en ganadería latifundista, 6 en ganadería menos latifundista, son 38 millones de hectáreas en manos de los ganaderos. Algunos serán lícitos, otros serán ilícitos, pero eso está así. La agricultura comercial tiene 1.6 millones de hectáreas, nada. Y la campesina tiene 2.6 millones de hectáreas donde están ubicados 10 millones de personas. O sea, ¿qué vas a hacer con el campo colombiano que además tiene 2/3 de la población del campo es pobre, la indigencia está creciendo, no tienes bienes públicos? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? En Colombia hay tierra para todo, o sea, esa es mi gran preocupación. Tú tienes campo aquí para hacer sostenibilidad ambiental, para hacer ventas de mitigación de carbono, tú tienes para producir agrocombustible y para producir alimentos. Tú estás importando casi 9 millones de toneladas, de las cuales el grueso es maíz. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Aquí hay una pregunta de fondo. ¿Qué vas a hacer con esos 10 millones de personas? ¿Seguimos con el modelo Banco Mundial en que las vamos a traer a las ciudades? ¿A qué? Sí. Es decir, ¿a qué? Es que yo quiero, ¿a dónde están las locomotoras? La única locomotora que va a funcionar aquí es la minería. Perdóname, la industria está muy estancada, el sector servicios está muy poco modernizado y la agricultura, yo creo que para que la agricultura reaccione se necesitan algunos años y unas decisiones muy drásticas, muy difíciles. Bueno, primero la tierra. Es decir, el tema de... Pero no solo la tierra es... No solo, pero primero la tierra. No solo la tierra desplazada, la tierra en general. Es que tú cuando miras las cifras que yo tengo ahí, aquí lo único que ha crecido en tamaño de predios son las de mayores de 500 hectáreas. Aquí se ha reducido el minifundio y se ha reducido la pequeña propiedad y la mediana propiedad. Entonces tú tienes un problema de concentración de tierra salvaje. Tienes el 80 y pico % de la gente en el 18% de la tierra. Sí. Bueno, eso es un lío. Segundo, tú no tienes bienes públicos. Ahí se acabaron las carreteras, de esas chiquitas, inclusive puede que haya educación básica, lo de salud es lo único que ha crecido con una calidad bastante mala, pero ha crecido. De resto, la educación, en primaria no tienes diferencia con lo urbano, pero tú pasas a secundaria, la diferencia es inmensa, y universitaria inexistente. Entonces tienes un problema de bienes públicos muy grande. Segundo, se te acabó la institucionalidad para el desarrollo rural, no la tienes. Incoder, que era el que resumía todo, está vuelto chicuca. Se ha ido acabando poco a poco, desde Gaviria. No, eso lo vinieron acabando y ahora lo acabaron totalmente. Y resulta que además de eso, las pocas instituciones que quedan están orientadas a la agricultura comercial. Y no tienes investigación agrícola. Entonces fíjate que las preguntas de fondo aquí no las estamos contestando. Es que no es posible hacer pero entonces digamos que Colombia, ¿qué va a hacer? Le vamos a dejar la tierra a los que la agarraron a las malas. Simplemente a los otros les vamos a dar una plata, que es algo más que lo que hizo el gobierno anterior, pero la tierra quedaría con la misma estructura. ¿Y qué haces? Pues es que no toda la gente del campo está desplazada, hermano. Tienes 10 millones. Sí. ¿Qué haces con esa gente que tiene, además la brecha rural urbana, lejos de cerrarse, se ha crecido? Porque ha bajado mucho más la pobreza urbana que la rural y la indigencia rural está creciendo. Mira, la situación de las mujeres rurales, te mueres. Ahí tengo las cifras, absolutamente desprotegida. Sí. Yo trataba de incorporar la idea de ciudadanía rural por encima de campesino. Les pregunta los derechos que todo el mundo se pregunta, que usted se pregunta, me pregunto. Yo, oiga, ¿cuántos de aquí tienen pensión? Ninguno. Nadie. ¿Cuántos de aquí tienen EPS? No, nada. ¿Cuántos de aquí sus hijos tienen los niveles de nutrición adecuados? No saben ni qué es eso. Entonces aquí ha habido como una cierta ambigüedad también al afrontar el problema rural, porque se afronta como agricultura. Y no es. Y no es agricultura. Entonces, es territorio. Es territorio y es derecho. Tampoco está claro
como una voluntad política de quienes lideran para hacerlo. Y tampoco hay la conciencia de la gente sobre las necesidades de eso. Es que cuando tú miras 35 años del desarrollo rural colombiano, que es lo que yo acabo de ver, es que aquí había una cierta dinámica interesante, demasiado interesante y equivocada. Aquí en este periodo subsidiamos lo que no tocaba, a diferencia que Chile, bueno, todo eso. Pero empieza la apertura y es un golpe tan duro al campesinado y de ahí en adelante no se ha podido reparar. Acuérdate que cuando tratamos de hacer el contrato social rural, ni Samper lo dejó hacer, que era una manera de mirar cómo acercar el Estado. No la estrategia es el contrato social rural, es cómo poner todo un Estado a trabajar en lo rural. Eso me parece que fue lo que tratamos de hacer, y no, ni Samper nos dio pelota y después lo cortaron. Entonces, y lo que uno ve ahora es el sector rural desconectado del resto, que fue la actitud del ministro cuando le dijo, bueno, ¿usted qué va a hacer con 3 millones de desempleados en la ciudad? Y el resto del Estado desentendido del problema rural. Si tú me preguntas cuál es el problema más grave que tiene en Colombia, yo te diría que el ancla del desarrollo colombiano y de la equidad es el sector rural. ¿En qué país como de los nuestros el sector rural ha sido el jalonador de la economía? Yo creo que está haciendo en Brasil. Impresionante. Yo acabo de estar en Embrapa. Impresionante. Lo que está pasando es impresionante. Y en gran pero parte, no como el jalonador de la economía de Brasil. Pero en gran parte sí. En este momento es el primer exportador de carne de pollo, claro, ellos tienen industria, pero ¿quién es el primer exportador de carne del mundo? Lo tiene. ¿Quién es el primer exportador de N.000 granos? Mira, ya le están compitiendo a la Argentina de una manera. Yo estuve en las granjas, pero allá hay una cosa muy distinta, y es que la organización campesina jugó un papel. Entonces la gente sin tierra presionó. Aquí no hay organización campesina. No, se acabó. Aquí se acabó. Las únicas que se están empezando a mover son las mujeres. Yo creo que Uribe tuvo una cosa que me pareció interesante para poderla criticar, y es que tuvo una posición sobre qué hacer con el sector rural. Para él, primero, el futuro eran agrocombustibles, ¿sí? Bastante primitivo y con pocos elementos, porque nosotros no estamos listos para exportar y no podemos competir con Brasil, por eso era el afán con el TLC. Y segundo, su idea muy reproducida en lo de Carimagua y en lo del ingreso seguro, que es el gran empresario, el que mueve el sector rural, ¿sí? Con un cierto desprecio por la producción de alimentos, bajo la idea, que es bastante errónea, de que los alimentos importados podían en un momento dado ser más baratos. Y resulta que lo cogió una cosa que es una realidad, que es una disparada de alimentos, de precios que no van a volver a los niveles